Bueno, entonces, Logan, vamos a ver el libro de Ezequiel otra vez. Vamos a continuar y me alegro mucho que el Señor nos ha ayudado para ir en este recorrido, porque es que hay partes de la Escritura que están bien blanquitas, no las miramos, ¿cierto? Y una de esas partes, de las más blanquitas de una Biblia, lo abres y ahí está Ezequiel. Precioso libro, y gracias al Señor que nos permite abrirlo. Nosotros hace 2 semanas, 3 semanas, vimos que este libro, a diferencia de Isaías, de Jeremías, nos habla del pecado de Israel, del juicio que merece Israel, pero desde otro punto de vista. Se trata de la gloria de Dios. La gloria de Dios brilla en todo este libro. Y me di cuenta preparando lo de las naciones, porque hay una porción de Ezequiel que habla de juicio a las naciones, que también el Señor combate duramente el orgullo y la vanagloria. Ya lo veremos. El pecado es un atentado contra la gloria de Dios. Isaías nos mostró una cara del pecado, del juicio. Él nos habló de la salvación de Dios que no merecemos, pero que Dios nos ofrece. Jeremías nos habla de otro aspecto diferente que Isaías. Nos habla del pecado, también de Israel y de las naciones. Habla de juicio, pero habla del dolor que a Dios le da tanto el pecado como el juicio que tiene que dejar caer por el pecado. Es precioso cómo se complementan estos diferentes profetas. Ezequiel nos hablará entonces del pecado de Israel y de las naciones, del juicio que merece el pecado y de la gloria de Dios en juego cuando hay pecado. Entonces, cuando nosotros pecamos, atentamos contra la gloria de Dios, el corazón de Dios le duele, y esas cosas necesitamos pensarlas y añadirlas a nuestras oraciones de confesión. Si he caído por alguna razón, dolerme en la presencia de Dios diciendo: Padre, perdona por lo que he hecho, es esto y esto. El Señor quiere confesiones concretas. Y perdona porque de esta forma te hice quedar mal. Es la manera como nosotros decimos: te deshonré, te quité la gloria que es debida a ti, te hice quedar mal. Y si el pecado fue público, pues te hice quedar mal delante de otros. Este es el énfasis de Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote, y a diferencia de Jeremías, que se quedó en Israel cuando la deportación, Ezequiel, Carlos, no te vuelvas a equivocar, no es Ezequías es un rey, Ezequiel es el profeta, y es de Ezequiel que estamos hablando. Ezequiel fue en la segunda deportación, hubo 3, pero en la segunda deportación, junto con Joaquín, se fue Ezequiel. Y su ministerio fue todo en la tierra que no era de Israel, en la tierra del cautiverio. Era un
¿cómo dijimos? Inmigrante. ¿Conocen algún inmigrante? No. Atentos a lo que tiene para enseñarnos Ezequiel, que era un inmigrante y es fiel allí en el cautiverio. Ezequiel 1, versículo 2 y 3. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. ¿En qué país queda este río Quebar? ¿A dónde fueron llevados cautivos los babilonios? Si yo quisiera ir de visita allí, ¿cómo hago? A ver las ruinas, porque solo quedan ruinas. ¿En qué país queda esto? Irak. Babilonia estaba cerca del gran río Éufrates, que está muy nombrado en la Biblia. Allí había uno de los afluentes, era ese río Quebar, allí. Allí se sentó Ezequiel el sacerdote para hablar las palabras del Señor. Y lo primero que él le mostró fue capítulo 1, versículo 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Aquí hay un listado, toca así pequeño porque son muchos reyes. Los reyes de Judá y los reyes de Israel. En el tiempo de Saúl estaban unidos. En el tiempo de David estaban unidos. En el tiempo de Salomón también estaban unidos. Y fue el tiempo más glorioso que tuvo Israel, cuando su territorio era más grande. Pero poco a poco hubo decadencia, idolatría, pecado. Y entonces el Señor tuvo que entregarlos como castigo al cautiverio. Primero a los del norte, a los de el reino del norte. Ellos fueron llevados por los asirios. Mientras tanto, los asirios fueron conquistados por los babilonios. Judá siguió otro tiempo en su tierra y hasta que floreció el imperio babilónico. Él los tomó en cautiverio y se los llevó allí a donde hemos dicho, a Irak. Fueron repartidos por muchos lugares en realidad. Y hubo 3 deportaciones. Una en tiempo de Joacim, otra en tiempo de Joaquín, esta es la que nos interesa. La segunda, allí empezó su trabajo Ezequiel. Y la última, que es la que nosotros vimos cuando hablamos de Jeremías, ocurrió cuando reinaba Sedequías, que fue el rey que se rebeló contra la palabra de Dios, y el último que fue llevado, y con él sí destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, dejaron asolada la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué hizo el profeta Jeremías? Lloró y escribió un libro de duelo. ¿Cuál es? Lamentaciones.
Nosotros conocemos a Israel por el Mar Muerto, donde uno puede flotar sin nadar. Es muy densa el agua, llena de muchos minerales, y efectivamente mi esposa y yo lo comprobado. El Mar Muerto. Aquí está el río Jordán, muy pequeño porque agrandamos toda la sección, pues cogimos más países. Aquí está el río Jordán corre desde el Mar de Galilea hasta el Mar Muerto. Entonces esto es Israel, es pequeño. Esto que se ve en azul es hasta dónde creció el imperio babilónico. Fue un imperio muy grande. Sin embargo, no fue el más grande. Cuando Belsasar estaba en su gran fiesta y vio esa mano allá escribiendo en la pared, esa noche un imperio mayor que se levantó, tomó Babilonia y nos dice el libro de Esther, que ese imperio tenía 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Es decir, aquí nos quedamos cortos. Desde la India debe ser por aquí, hasta aquí está Egipto, el río Nilo, Etiopía hasta aquí. Todo esto era el reino de Artajerjes, el rey del que nos habla el libro de Esther. El Señor levanta reyes y quita reyes. A través de los profetas veremos eso. Entonces los judíos fueron llevados desde su tierra, Jerusalén está aquí, no está tan lejos del Mar Muerto. Fueron llevados hacia el norte, y aquí cerca a Nippur, ahí está el río Quebar. Lo que vio, que nosotros vimos la vez pasada, no lo digo mal, Ezequiel vio la gloria de Dios aquí. Pero después, como él estaba cautivo, no podía ir a Jerusalén, además que es un camino muy largo a pie, no había aviones como hoy, ni trenes de alta velocidad, a pie. El Señor en visiones lo llevó a Jerusalén y allí fue donde vio que la gloria de Dios salía del lugar santísimo, se ponía a la puerta del santuario, se ponía a la puerta del atrio y después venía más al oriente hacia el monte de los olivos. Como que el Señor se iba alejando de Israel, allí ya no cabía su gloria. Donde hay pecado e idolatría, Él no puede estar. Pero es una gran tragedia para Israel cuando la gloria de Dios se va. Es como tener una asamblea hoy sin la presencia del Señor. ¿Para qué nos reunimos? Para eso hay muchos grupos, clubes, y uno se afilia. La razón de ser de la iglesia del Señor es que Él esté en medio. Si no, ¿para qué nos reunimos? Para esas gracias nos vamos a las casas y nos reunimos en las casas para ocuparnos de nuestras cosas. La razón de ser de la iglesia es que el Señor esté en medio de nosotros, que no nos abandone su gloria, como pasó con el templo en Israel, en Jerusalén. Bueno, me gustaría mostrarles ahora, en la anterior diapositiva está Babilonia y se ve muy grande, claro, en relación con Israel, grandísimo. Pero un imperio mayor lo tomó, el imperio medo-persa,
que ya no solamente tenía lo que hoy es Irak, sino también lo que hoy es Irán, Pakistán. ¿Han oído esa palabra? Muchos pakistaníes hay, ¿no? India, que también hemos tenido visita de hermanos de India. Y por el otro lado también el imperio egipcio, que incluía Etiopía. El día de hoy es esto. ¿Dónde estamos nosotros? Oh, qué bonita Barcelona. Entonces, bueno, si hasta aquí son 4 horas de vuelo, hasta aquí deben ser unas 6. Pues no hay apertura, no es tan fácil entrar en Irak hoy en día, pero allí ocurrió las visiones que vio Ezequiel. Bueno, vamos a mirar algo que a mí me puso a pensar mucho en este libro de Ezequiel, y no lo he visto en otro libro de la Biblia. Ezequiel 8. Versículo 1. Vamos a leer, son algunos versículos, trataré de hacerlo bien. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego. Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura, que probablemente era el Señor Jesús, y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, del pelo, lo tenía largo, y entonces lo cogió de allí. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Entonces el Señor lo llevó en visiones al templo de Jerusalén. Y en el templo había un ídolo. Había una imagen. Algunos de los reyes de Israel progresaron en su impiedad tanto que en el propio templo pusieron imágenes. Esto vio Ezequiel y se dio cuenta él personalmente de que no podía ser. La gloria de Dios estaba allí, pero también había honra a otro Dios que tenía manos pero no puede ver, que tenía boca pero no puede hablar, que tenía manos pero no puede hacer nada. Pero el Señor dijo que se llamaba la habitación, se llamaba la imagen del celo, la que provoca a celos al Señor. Versículo 5. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen?
las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Cuando yo leía esto, bueno, una de las primeras veces que lo leí, yo pensaba: ¿y si el Señor entrara por una pared de mi casa, por la pared de mi habitación, donde yo suelo estar? ¿Qué ve? ¿Qué hago yo en lo secreto? Cuando solo el Señor y yo estamos conscientes. No sé si nos hemos preguntado nosotros eso. El Señor ve el secreto. El secreto es una palabra que debería estar, o que está en la Biblia, limitada al lugar donde yo me encuentro con el Señor. Ese es el secreto de Jehová. Pero aquí lo que el Señor encontró al atravesar paredes y entrar a donde estaban varones, ancianos de Israel, personas responsables, lo que veían era que estaban dedicados a ídolos, a otras cosas que al Señor le deshonraban. Y eso el Señor lo veía todo el tiempo. Aquí se lo mostró a Ezequiel e hizo que de una forma milagrosa él pudiera entrar, que pudiera cavar y que pudiera darse cuenta. Pero el Señor ya lo sabía desde el principio. Y esto me ha llevado a mí varias veces a preguntarme: ¿qué podía encontrar el Señor en mi lugar secreto? Cuando yo estoy solo. O cuando estamos solos como hogar, como familia, como pareja. ¿Qué puede encontrar? ¿Le importa al Señor lo que yo hago en secreto? ¿Le afecta? Evidentemente sí. Después de este momento es que la gloria de Dios empieza a apartarse, a salir hacia la puerta, hacia el monte de los olivos y a alejarse al campo. Y eso también puede pasar con una vida de un creyente. Poco a poco se va llenando de otras cosas y hemos visto con dolor vidas de creyentes, hombres y mujeres, que han descuidado eso y en lo secreto han dejado entrar todo. Sus vidas se parecen más a la de una persona no creyente que a la de un creyente. ¿Hemos visto eso alguna vez en nuestra vida? A ver, los que tienen más tiempo con el Señor.
Y eso nos puede ocurrir a nosotros también. No solo a los demás, al hermano tal y a la hermana tal, que es que ellas, es que ellos. No, no. Si yo me descuido, llegaré a lo mismo. Y el Señor no solo es deshonrado en público, sino también en lo íntimo, en lo privado de nosotros. Primera de Juan 5:21. Vamos a leer el 20 y el 21 porque hay un contraste muy grande ahí. Primera de Juan 5, los últimos 2 versículos del libro. Leemos los 2 versículos, el 20 y el 21, por favor. 1, 2, 3. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Que así sea. ¿Notamos el contraste entre el versículo 20 y el 21? El verdadero Dios está en el 20, es el Señor Jesucristo. Y en el 21 están los ídolos, cualquier cosa que nos quite, que le quite al Señor en mi corazón el primer lugar. Y el apóstol Juan le dice ya muy ancianito, le dice a los lectores de su carta, yo sé que estamos propensos a los ídolos. Hermanos y hermanas, guardémonos de los ídolos. Por supuesto, en lo público, pero estamos aprendiendo en Ezequiel que también en lo íntimo, en el secreto, donde yo debería encontrarme con el Señor, ahí guardémonos de ídolos, de otras cosas que nos roben el corazón, que solo le pertenece al Señor. Guardémonos de los ídolos en lo secreto y en lo público. Una cosa más vamos a ver de Ezequiel. Era un inmigrante. Capítulo 24. Ezequiel 24. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Ya se encontraron. Ezequiel 24. Versículo 15 al 27. Un inmigrante obediente. Un siervo de Dios obediente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, o sea, no lamentes, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Y si el Señor me dice eso a mí, te voy a quitar lo que tú más quieres. No llores, no lamentes. ¿Qué haríamos? ¿Qué hizo Ezequiel? Versículo 18. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer.
y a la mañana hice como me fue mandado. ¿Qué les parece? Un inmigrante, al Señor le pide algo muy fuerte y Él lo hace. Y de esa manera pudo ser útil como instrumento para enseñar al pueblo, que tenía que aprender verdades. Versículo 18, hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y ese es el 18. Y a la mañana hice como me fue mandado. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Y haréis de la manera que yo hice, no os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis, o sea, no lamentaréis, ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Ezequiel, pues, os será por señal, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo. Y les serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. La experiencia del cautiverio es terrible. Un gran ejército que viene, coge, apresa, arrasa, mata y no hay manera de volver a mirar si quedó allí mi hijo o mi hija tendida en el suelo, medio herido. No, tengo que seguir. No puedo, no tengo tiempo ni para lamentar. De esta manera el Señor quería alcanzar el corazón de los cautivos para que buscaran al Señor en la tierra del cautiverio, como estaba haciendo Ezequiel. Yo no sé si ustedes conocen a alguien, yo sí, que vino en su país, dejó al Señor. Conocía la palabra, pero dejó al Señor. Y el Señor lo llevó a una tierra lejana y extraña, una tal España. Y allí se dieron cuenta que también estaba el Señor. Y que también le rodeaba con su misericordia y lo llamaba para que viniera a Él, tan lejos de su tierra. ¿Conocen a alguien que le ha pasado eso? Sí. Y en la tierra, no del cautiverio, porque a nosotros no nos han traído forzadamente, pero sí en la tierra a la que hemos emigrar desde nuestro país hacia acá, en la tierra en la que hemos entrado, en la que hemos inmigrado, el Señor quiere la fidelidad y la obediencia de nuestro corazón. Esto hizo Ezequiel. No importa que en general haya mucha desobediencia, como hemos dicho, lamentablemente aún entre los que se llaman cristianos hay desobediencia, hay idolatría, hay pecado consentido.
pero tanto da, yo sigo con el Señor. Ezequiel tenía ese llamado y el Señor le advirtió a Ezequiel desde el principio: el pueblo no te oirá, pero sabrán que habrá profeta entre ellos. El Señor nos está hablando, nos está abriendo partes de la Escritura que conocíamos poco. Nos tomará cuenta de esto. Hay lugares donde nunca se ha abierto el libro de Ezequiel. Hay iglesias donde nunca se ha abierto el libro de Ezequiel ni el de Jeremías. Demasiado aburridor. Pero nosotros sí, el Señor nos está hablando. Y de eso que Él nos está confiando, de eso daremos cuenta. Bueno, vamos a mirar ahora los grandes temas de Ezequiel, que nos ayuda para ver un poco el total del libro. En primer lugar, del capítulo 1 al 3, Dios se ocupa de preparar a su siervo y llama a Ezequiel. Qué bonito, ¿no? A cada persona que el Señor quiere que le sirva, primero lo prepara. Después, Ezequiel está en condiciones de denunciar el pecado que hay en el pueblo. El Señor quiere llamar a las personas al arrepentimiento, entonces les muestra su pecado y les muestra también el juicio que vendrá si no hay cambio. Todo eso lo hizo Ezequiel. Después, lo que a mí me ha dejado un poco como con la curiosidad muy abierta es que el Señor también se ocupó de varias naciones vecinas a Israel. Y eso me gustó mucho porque hay personas que dicen: yo no creo en Dios. O hay una forma más moderna, y es el agnosticismo, que consiste en: puede ser que Dios exista, pero Él con lo suyo y yo con lo mío. No me meto con Él y Él que no se meta conmigo. ¿Hemos visto esas personas? La mayoría de los personajes públicos en España son así, agnósticos. Sobre todo los pensadores. Entonces uno podría decir: bueno, una nación vecina a Israel que no tenga nada que ver con Israel, como Amón, pues entonces el Señor la dejará quieta. No. A esos que se dicen ateos o que se dicen agnósticos, el Señor los va a dejar quieto y no van a ir al infierno. Mentiras. El Señor los hizo y tiene derechos sobre sus vidas. Sea que se vuelvan a Él, que lo buscan a Él o que no. Sea que vivan de espaldas a Él o que no. Igual darán cuenta a Dios. Cada persona que reciba un tratado y lo rechace, de eso dará cuenta a Dios. La luz vino a él, se acercó a él o a ella y la rechazó. Eso me impactó mucho. Me impactó mucho porque a veces en Colombia hemos encontrado padres que dicen: bueno, si el hijo quiere seguir al Señor, pues bien, pero si no quiere, ¿qué voy a hacer? Sí, es verdad que no podemos obligar a los hijos a buscar al Señor. Pero si mi hijo está alejado del Señor, significa que tendrá que darle cuentas a Dios por todo lo que escuchó de niño o de mis labios. Significa que es más responsable que una persona que nunca ha escuchado la palabra. Significa que está de camino al infierno. No es una opción que mi hijo quiera o no ser creyente o no.
Está eligiendo estar con el Señor por la eternidad y con sus padres. Por una parte está dejando eso y está eligiendo pasar la eternidad lejos del Señor y de sus padres. Gracias al Señor no tengo hijos en esa condición yo, pero eso es la pura gracia del Señor. Pero si eso me ocurriera ahora con alguno de mis nietos, yo creo que eso me traería a una oración permanente por esa vida. Y yo ruego a los que son padres aquí de hijos que no son creyentes que piensen esto en la presencia del Señor. Que pidan oración de la congregación. La oración conjunta de la congregación es muy potente por esos hijos que no están en el camino. Los que han conocido y han rechazado están en una situación peor. Y aunque ellos digan que no quieren tener nada que ver con Dios, que no les importa Dios para nada, que no quieren al Dios de sus padres, que tienen muchas malas experiencias con creyentes en la iglesia, muy santitos, sí, ellos darán cuenta de su conducta, pero tú también darás cuenta de tu conducta delante de Dios. Y no veo en la Biblia ningún versículo que autorice a alguien a decir que cuando esté enfrente del trono de Dios pueda decir, es que, Señor, lo que me hizo la hermana tal, en la iglesia tal, en tal año, es que eso fue lo que me desvió a mí. Cada uno tiene apuntadas sus obras en un libro. No lo que le hicieron otros, sus propias obras. Y son según esas obras que cada uno será juzgado. No podemos jugar con Dios. Los que están fuera, pues no están escuchando esto. Pero nosotros sí. Y sabemos que ellos con Dios no pueden jugar y que tendrán que enfrentarse con Dios sí o sí. Si se convierten, pues se enfrentarán con Dios en un momento de salvación. Si no, y esperan a encontrarse con Dios cuando Él esté en el trono juzgando, lo tendrán como juez, pero en uno u otro momento se encontrarán con Él. Juicio a 7 naciones. A partir del capítulo 33, se habla del futuro glorioso de Israel. Cómo regresa a su tierra, y eso será el tema de la próxima clase, Dios mediante, el próximo estudio. Y finalmente, el futuro templo, el futuro de Jerusalén, el futuro de Israel, glorioso. El Señor no dejará a medias su trabajo con Israel. Y Él será engrandecido en medio de la tierra de Israel. La misma de la que hemos denunciado tantos pecados públicos y en secreto. Un día será llena de la gloria del Señor, cuando Él venga a reinar en esta tierra. El centro de donde Él estará, el lugar central de la tierra donde Él estará, será Jerusalén. Desde allí reinará. Nosotros estamos viviendo en un tiempo parecido a este, cuando denunciamos tanto el pecado como el juicio y la salvación que hay si hay arrepentimiento. Ezequiel se pudo preguntar, Señor, pero ¿para qué hablar si no quieren escuchar? Tú mismo has dicho que no me escucharán.
Lo mismo podemos decir nosotros, ¿para qué repartir folletos? ¿Para qué hablar del Señor a personas hoy en día si nadie quiere escuchar? Es que les ofende que mencionemos al Señor Jesús. Sí, si solamente se tratara de este periodo de tiempo, es verdad, sería inútil evangelizar. Pero resulta que también para la iglesia viene un tiempo de gloria. El Señor también será glorificado en esta tierra de parte de los no judíos. Muchos porque son añadidos a la iglesia, convirtiéndose al Señor, y muchos después de ese tiempo, del tiempo de la iglesia, también por el conocimiento de la palabra, también vendrán al Señor. Por eso vale la pena evangelizar. Por eso vale la pena abrir nuestra boca, hablar unos a otros, ayudarnos a vivir en santidad, a vivir en la voluntad de Dios, ayudarnos unos a otros en esto. Porque el final es glorioso. Y que el Señor nos ayude en esto. El juicio a las naciones vecinas a Israel. Hay 7, hay mencionadas en Ezequiel 7. La primera es Amón. La segunda, Moab. La tercera, la cuarta, Filistea. Nos faltan 3 que están en la otra diapositiva. Aquí está Israel, el mar muerto, donde si van, flotarán seguro, aún los más pesados. Y aquí está el reino de Moab, al oriente del mar muerto. Al norte de ellos está Amón, o estaba, perdón. Lo único que se conserva de Amón es el nombre de la capital de Jordania. ¿Cuál es? Amán. Pero como reino ya dejó de ser. Fue anunciado así en la Biblia y así vemos hoy en día. Es otro país. Amón, Moab, Edom, al sur de Israel. Filistea es donde está Gaza y la franja de Gaza, más algún territorio más que Israel ahora tiene en su poder. El Señor juzgará a estas naciones por lo que hicieron a Israel. Vamos a mirar un momento a Amón. Ezequiel 25. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón: oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor: por cuanto dijiste, ¡ea! Bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Ahí era cuando decía, ¡ea! Bien. Versículo 4. Por tanto, he aquí que yo te entrego por heredad a los orientales y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche. Versículo 6. Porque así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste en el alma con todo tu menosprecio para la tierra de Israel, por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada.
Te cortaré de entre los pueblos, te destruiré de entre las tierras y te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. A mí me quedaron dos lecciones muy claras de esta profecía contra Amón. Y es que de toda palabra que yo diga daré cuentas. Es verdad que también sintió cosas y esas también, el Señor también pedirá cuentas a Amón por sentir eso, ese gozo por el mal ajeno, por el mal de Israel. Pero las palabras cuentan. Versículo 3. Por cuanto dijiste, ea, bien. Solo dos palabras. Pero el Señor en el Nuevo Testamento nos dice que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuenta el día del juicio. Tal vez tenemos que mirar a la semana pasada cuántas cosas dijimos que al Señor no le agradaron. Y confesarlas. Mientras no se confiesen, la casa está sucia. Mientras no se confiese el pecado, la casa de mi corazón está sucia y mi comunión con el Señor está tocado en algún sitio, está mal, afectado. Y que el Señor esta semana nos ayude a cuidar nuestras palabras, porque de todas esas palabras daremos cuenta. El juicio que el Señor trae sobre Amón, versículo 7, por tanto, he aquí yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras. ¿Qué más? Te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. ¿Comprobado eso hoy? Sí. Ese reino ya no existe. Y el único vestigio que hay, bueno, hay ruinas, sí que hay ruinas. En Jordania se pueden visitar muchas ruinas de las que habla la Biblia. Pero Amón como país no existe ya. Israel sí, como Dios había dicho, pero Amón no. La primera lección es que de nuestras palabras daremos cuenta. Pero la segunda y última lección de hoy es lo que pasa cuando un pueblo, un país se mete con Israel. Israel como país no es una lumbrera, no es agradable a Dios. El Israel de este momento de ninguna manera está dependiendo de Dios. Dependen de sus fuerzas. El Señor sí los ha bendecido mucho con tecnología y el Señor los sostiene, aunque tienen enemigos por todos los lados. Pero atacar a Israel es tocar la niña del ojo de Dios. Y ninguno de nosotros puede tocar la niña del ojo de otro sin que la persona salte. Nosotros protegemos mucho la niña de nuestro ojo. Pero también a los creyentes. El Señor también somos suyos y también siente cada ofensa que se nos hace a nosotros. Y también habrá juicio para el que se meta con nosotros. Es lo que yo aprendo aquí. En primer lugar, no habrá juicio, hay
anuncio de salvación. Y por eso el Señor quiere que los creyentes amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, por su bendición. Pero si ellos no se arrepienten, tendrán que dar cuenta por lo que hicieron con los creyentes. Y eso me da una lección muy fuerte a mí como creyente. ¿Cómo trato a mis hermanos? ¿Verdad? Tengo que entender que mi hermano o mi hermana que está enfrente mío y con quien yo voy a hablar es una persona muy especial y muy protegida para el Señor. Ofenderla toca al Señor. Por supuesto que hay que decir las cosas que están mal, hay que hablar, pero tenemos que guardarnos de ofender, de faltar al amor, de aborrecer a un hermano o a una hermana, porque eso toca al Señor. Y eso Él lo juzgará si yo no lo confieso. Esto es lo que aprendo de este juicio hacia Amón. Me gustaría continuar la próxima vez con Filistea y otras dos que en realidad son las más extensas. La de Amón, el juicio contra Amón, 7 versículos. Pero Tiro tiene como 3 capítulos. Egipto, como 4. Y yo creo que ahí también el Señor nos quiere dar lecciones a nosotros. Pues vamos a terminar con una oración. Dios y Padre, queremos darte gracias por hablar a nuestro corazón. Queremos darte gracias porque nos hablas y te alabamos porque nos conoces tan bien. Padre, tú sabes en qué cosas de las que nos has hablado hoy hemos caído, hemos incurrido en las semanas anteriores. Tú sabes de nuestras palabras, también sabes de nuestros pensamientos, también conoces nuestra vida secreta, también sabes lo que llena nuestro corazón. Y Padre, te pedimos que con toda libertad tú revises en nuestros corazones y nos muestres lo que hay. Líbranos de contentarnos en normalizar el pecado. Líbranos de sentirnos mejores que otros, que pensamos que hacen pecados más graves que los que nosotros hacemos. Líbranos de adorar ídolos en nuestro corazón. Y líbranos también de alzar nuestra mano en soberbia contra nuestro hermano y hermana. Te damos gracias por tu amor, por nuestros hermanos y hermanas, y concédenos ver detrás de cada uno y de cada una a ti como poderoso gigante que lo respalda, la ama. Concédenos que también tengamos esta visión al orar unos por otros. Orar pensando que cada uno de nuestros hermanos y hermanas son tan valiosos para ti. Dios y Padre, síguenos instruyendo
Hay cosas que no sabíamos que eran pecado y que te dolían tanto, que te deshonraban tanto. Pero te rogamos que tú sigas este trabajo en nuestro corazón, puliéndolo, limpiándolo, de tal manera que se pueda reflejar más y más el Señor Jesús en nosotros. Dios y Padre, queremos encomendar a ti la salida que queremos tener ahora para repartir tratados. Pedimos que nos des gracia delante de la gente y que no nos rechacen el tratado. Pedimos que nos des sabiduría si hay alguna conversación que resulta. Pedimos, Padre, que nos uses para traer a otros a cambiar su lenguaje y su corazón de adorar los ídolos de este mundo a adorarte a ti, el único Dios verdadero. Dios y Padre, tú sabes que también en casa, entre nuestros vecinos, repartiremos algunos tratados. Sabes de los que están repartiendo en otros lugares de España y de Colombia y quizá de Perú. Y pedimos que en tu gracia uses este trabajo para llamar personas al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesús. Dios y Padre, encomendamos nuestros corazones a ti, por medio del Señor Jesús. Amén.